Hola, hola, vida abundante, especialmente a todas las personas que siempre nos acompañan acá en la escuela bíblica Apolos, que intenta que nosotros crezcamos primero hacia abajo para luego crecer hacia arriba y también crecer hacia nuestros lados. Muy bien, vamos para adelante, somos una familia, así que hoy vamos a hablar del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Capítulo 9. Es un capítulo hermoso. Es interesante que es un solo bloque de pensamiento. No tenemos que partirlo, ni tenemos que trabajar de manera trazada, individual, sino que es un solo bloque de pensamiento. Y le pedí a David, yo prácticamente fui, tal vez solo Sammy me apoyó y pues también David, pero trabajé toda la primera mitad del Evangelio de Juan, y para la segunda mitad le pedí a David que nos hiciera una serie de bosquejos. Y voy a trabajar sobre el bosquejo, aunque es imposible que en una escuela, por las inquietudes de la gente, por las preguntas, etcétera, no enriquezcamos de manera variada el bosquejo que usted tiene. Que por cierto, entras a la página Vida Abundante, esto es importante, y allí donde dice en vivo te va a lanzar acto seguido a varias opciones, y una de ellas es el bosquejo. Pero quiero invitarlo para que de manera particular le piques a donde dice el bosquejo desde la Biblia, desde la aplicación de la Biblia, y allí vas a poder tener no solamente la oportunidad de escribir las notas, de tener tu bosquejo, sino de interactuar con la palabra de Dios de manera gratuita, con una aplicación de la Biblia que es extraordinaria. Así que se lo recomendamos. Yo quiero proponer como nombre para el trabajo que vamos a tener hoy, en primer lugar, la palabra visión. Y aquí quiero enriquecer mucho esa palabra, porque no solo es alguien que ve hacia adelante, sino alguien que ve. La historia de Juan capítulo 9 gira alrededor de un hombre que era ciego de nacimiento. Pero también quiero trabajar con la palabra testimonio. Estas dos palabras son fundamentales en el capítulo 9, porque desde el inicio Jesús deja marcado una de las grandes responsabilidades de alguien que tiene la fe puesta en Dios, en el Señor Jesús, y es compartir su fe. Pero ¿cómo hacerlo? Hoy vamos a tratar de hablar de esto. En el bosquejo que plantea David, él nos habla en primer lugar de un ciego que quería ver. Por supuesto, no se le nota, a diferencia de otros eventos de milagro. En Juan capítulo 9 no tenemos a alguien pegando gritos, ayúdeme, cúreme. Nada más viene la caravana de Jesús, viene con su equipo, y uno de los discípulos pregunta: oiga, mire, este ciego, seguramente era para todos evidente su estado, su condición, su problema. Y uno de los discípulos pregunta: este está así por un castigo del cielo, ¿por qué está así? Sus papás, él, ¿qué pasó? La respuesta de Jesús es que aquella condición iba a servir para que Dios se llenara aún más de gloria, para que su nombre estuviera lleno de gloria. Y entonces allí Jesús, como lo decíamos en la lección anterior, no solo lo sana, sino que envía un mensaje. Escupe en la tierra, hace barro, le unta, y hay un milagro creativo allí. Le grita a todos, sin decirlo: quien está aquí es el Dios del Génesis, que de la tierra y del barro hizo al primer ser humano. Y aquí está, a este le faltan ojos, yo se los voy a poner. Eso es lo que ocurre allí, y ocurre un milagro extraordinario. Este ciego
que quería ver y llega a ver por la mano de Dios es un sujeto de conflicto. ¿Por qué? Porque en los 41 versículos de Juan capítulo 9 empieza a haber toda una tensión. Los adversarios de Cristo tratando de desarticular el milagro poderoso que acaba de ocurrir. Y es algo realmente maravilloso. Así que el primer planteamiento es el ciego que quería ver. El segundo planteamiento son los ciegos que creían. Excelente, David. Que creían ver. Y ahí están, ese es el discurso de Jesús. Él toma aquel evento, toma aquel milagro y hace notar a los fariseos, a los religiosos judíos, que su postura es terrible porque ellos no están viendo lo que está ocurriendo. El milagro, ¿quién es el que está allí? Ellos creían ver. Y la visión que ellos tenían, era solamente física, pero no era espiritual. Y no entendían quién estaba allí. Así que mi concentración va a ser en el tercer punto. Es un capítulo sumamente rico para poder trabajar, pero vamos a hablar nosotros de lo que es el testimonio. Vamos a hablar de la luz, porque Jesús en este capítulo también dice: mientras esté yo en este mundo, luz soy de este mundo. La luz que nosotros los creyentes debemos ver, que es Cristo, pero también ser. A esto voy a dedicar la clase de hoy. Quiero hablar del testimonio. Quiero hablar de nosotros como sal y luz. Aquí está la primera pregunta, que no la mandé porque ha sido trabajoso para mí. Pero aquí está la primera pregunta que queremos que la gente conteste. Qué interesante. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de su fe? ¿Cuándo fue la última vez que, superando el temor, superando cualquier barrera, fuimos capaces de compartirle nuestra fe en Jesucristo a otra persona? Tiempos como este, de tanta incógnita, de tanta desesperanza, de tantas tristezas, la iglesia tiene que retomar su vocación evangelística, su vocación de ser para otros voceros, contarle a alguien. Y creo que el corazón de este capítulo 9 del Evangelio de Juan gira alrededor de esto. Se lo muestro con este pasaje que está allí. Tome nota de esto. El verso 7. El verso 7, Jesús viene, le unta barro y le dice: vaya, lávese. ¿Por qué no lo sana de a una? ¿Por qué no le unta barro y después se lo quita y ya? Le dice: vaya, lávese. ¿Y a dónde le dijo? ¿A dónde le dijo que tenía que ir a lavarse los ojos? Al estanque de Siloé. Al estanque de Siloé, que significa enviado. Y alrededor de este hombre aparecen sus papás con temor de decir qué fue lo que pasó. Aparecen los fariseos, aparece la gente opinando: Jesús es buena gente, Jesús no es un engañador, es esto, lo otro. Mire lo que dijo Jesús. Él dijo: mientras sea de día, verso 4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar.
Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y acto seguido lo sana. Hay una circunstancia, hay un problema y Jesús interviene de manera milagrosa. Pero no para que la gente se quede en el milagro, sino para traer la vista, la opinión hacia Él. Así que, a ver, vamos a trabajar el tema del testimonio, de cómo compartir nuestra fe. Creo que en este pasaje hay luz suficiente para que nosotros podamos aprender cómo es que uno comparte su fe. ¿De qué manera lo hace? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? ¿Cómo es que Él espera que nosotros compartamos nuestra fe? Esto que le estoy diciendo es algo que tenemos que recuperar. Es algo que necesitamos proponer como un deber, una obligación, pero también un privilegio enorme, porque Jesucristo es la pieza que a la gente le hace falta. Eso es lo que lo cambia absolutamente todo. Todo se circunscribe en Cristo. ¿Cuál es la palabra más subrayada, repetida en el Evangelio de Juan? Creer. Es hablar de Dios pidiendo al Señor que podamos realmente hacer que una persona crea realmente, que como lo vamos a ver, no es saber, no es un concepto intelectual, es una vivencia integral. ¿Ok? Así que vamos adelante. Como les digo, voy a trabajar en primer lugar con, o mejor dicho, de manera subrayada, con particularmente el tercer punto, la luz que nosotros primero debemos ver, porque no podemos dar lo que no tenemos, y luego también no solo tenemos que verla, sino serla, representarla, reflejarla. ¿Ok? Y quiero, tómese un momento. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo me ha tocado la dicha de ver a alguien venir a Dios? De que alguien diga, yo necesito eso que tú tienes, a esa persona, ore por mí, ore conmigo, ayúdeme. Muy bien, vamos a tratar de ver, cuando haya alguna respuesta me avisan mis compañeros, ¿ok? Bien, vamos adelante. Primero que nada, vamos a nosotros a ver que es vital echar mano de nuestra historia. Nuestra historia y nuestro testimonio, según Juan capítulo 9, es irrefutable. Eso no quiere decir que alguien no lo pueda cuestionar, que alguien no pueda decir algo en contra de nuestra historia, de nuestro testimonio, pero nuestro testimonio, la vivencia nuestra es irrefutable. Alguien podría no gustarle o no estar de acuerdo, pero ¿quién puede decir algo de aquello que es mi vivencia particular? Así que normalmente solo apelamos al contexto de lo que la Biblia dice, lo cual es vital, es primordial, importantísimo. Pero déjeme iniciar en primer lugar, cuando estamos hablando de testimonio, del poder de nuestra historia. Nuestra historia. Esta palabra es clave y vengo al texto. Vea el verso 24. Los judíos están alterados porque es notorio que alguien que en algún momento estaba ciego y era patente, siempre lo veíamos, no sabemos de qué forma se había hecho notorio, porque estaba en algún lugar pidiendo, porque estaba de alguna manera, era muy conocida su familia, lo que sea. Y ahora lo ven actuando con normalidad. Y le dicen, ¿y a usted qué le pasó? ¿Y a usted qué le ocurrió? ¿Cómo es posible que usted no puede ser? Usted no, seguro no es el mismo. Yo soy, decía, yo soy el que estaba ciego. Dice,
por segunda vez, o sea, estaban intrigados, por segunda vez, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios. Vea qué cosa más impresionante. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador, Jesús, porque desde su perspectiva y desde su ceguera, el hecho de que sanara en un día sábado lo hacía un transgresor de la ley. Y la respuesta de este hombre en el verso 25 es maravillosa. Es vinculante de manera directa a nosotros. Si es pecador, no lo sé, y no lo conocía. Respondió el hombre: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esa es mi historia. Hay cosas teológicas que no sé. Hay elementos de hermenéutica que seguro no conozco. Seguramente la escatología no es mi fuerte. Seguramente la neumatología no es mi fuerte tampoco. Y empieza términos ahí un poco extraños que pertenecen al mundo de la teología. Pero hay algo que sí sé, dice él. Hay algo que yo sí sé. Yo era ciego y ahora veo. La historia de nosotros con Dios es irrefutable. Puede ser que no sea de gusto de alguien, puede ser, pero es irrefutable. Primera gran necesidad: debo entender el poder que hay en mi historia y el milagro que hay cuando el Dios de la historia se mete en mi historia. Y tiene que haber un punto donde yo pueda decir: este es el día en que el Dios de la historia, porque algunos hablan de la historia de Dios. No, primero que nada debo hablar del Dios de la historia, no de la historia de Dios. Cuando el Dios de la historia se mete en mi historia, yo puedo decir que en octubre del año 81, ese día se partió la historia mía, porque eso es lo que Dios hace, parte la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Lo hizo con las edades y ahora lo hace con tu vida y con la mía. Si alguien no puede decir: este es el punto en que el Dios de la historia se metió en mi historia, podría ser que estemos viviendo el terrible peligro de ser una persona religiosa. Si yo no puedo decir: yo antes era y ahora soy. Yo necesito entender que cuando el Dios de la historia se mete en mi historia, parte mi vida en antes y después. Yo antes era y ahora soy. Si no hay ningún vestigio de cambio en tu vida o en la mía, no significa que ahora yo tengo alas o usted tiene alas. Por supuesto que no. Yo vivo en mis tenis y usted en las suyas. Sabemos que seguimos luchando con nuestra naturaleza. Pero como decía el autor de mi himno favorito, decía: cierto, yo no soy lo que debería ser, no soy lo que debería ser hoy. Pero algo también es cierto: no soy lo que un día fui. Él era un traficante de esclavos. No soy lo que un día fui. Y yo puedo decir, a pesar de que conozco el pellejo en el que vivo, que no soy lo que un día fui. Y ahí voy, cada día. No sé, dice, no sé si es pecador o no, no lo sé. Pero hay algo que sí sé: yo era ciego y ahora veo. El ser humano tiene una fascinación por las historias. Y el maestro de los maestros, el maestro más maestro de los maestros, Jesucristo, sabía eso de la raza humana.
que la raza humana tiene fascinación por las historias. Entonces, el día que iba a hablar de por qué Dios ama de la manera en que ama al ser humano, entonces dijo, miren, un día se perdió una oveja y el pastor salió a buscarla y hasta que no la encontró, un día se perdió una moneda. Lucas 15, un día se perdió una moneda, hasta que no la encontró, no regresó. Y un día se perdió un hijo, se fue, hasta que no lo encontró, no tuvo gusto, hasta que no regresó. ¿Por qué? Porque la gente estaba fascinada con sus historias. Él quería hablar del reino de Dios y contaba una historia, la historia de un rey que un día se fue y dejó encargada, y la gente fascinada con la historia. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el poder de una historia. Subrayo de nuevo. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que me atreví a contarle a alguien mi historia? La historia del Dios que se metió en mi vida y partió por la mitad aquello. No sé si alguien, si alguien nos ha contestado, porque esto le da mucha vida a nuestra escuela. Así es, pastor, y definitivamente que ya hay mucha participación en Facebook y por WhatsApp. Algunas de estas, Olga López Rojas nos escribe, lo hago continuamente, pero la última vez fue mi compañera el pasado viernes. Débora Gadgens, trato de hacerlo todos los días y nos menciona cómo, personalmente o por celular o por WhatsApp, y hoy no ha sido la excepción. Débora Gadgens. M. Ram Tortos dice, le hablé a una amiga hace como un mes, pero no recibió la palabra diciendo que la Biblia nuestra es diferente y que no queremos a María. Eso nos comparte M. Ram Tortos. Y Pablo Quiroz escribe, cada día comparto mi fe. Es duro, pero lo hago con tolerancia, actos de servicio, perdón, amor, orando por mis defectos primero y pidiéndole a Cristo una oportunidad para reflejar su brillo aquí en la tierra. Es parte de los comentarios que nos ha enviado a nuestro Facebook. Qué bueno. David, ¿qué le dirías a esta compañera? No sé si fue Gadgens o quién que dijo que una compañera le rechaza porque dice su Biblia es diferente y porque ustedes no quieren a María. ¿Qué le dirías? Sí. Primero que todo, gracias por compartirlo a Meram Tortos. Yo creo que la vía que debemos evitar es que una conversación sobre Cristo se convierta en una discusión religiosa, ¿verdad? El mensaje que nosotros debemos de transmitir y que debemos de predicar y compartir es Cristo y su obra por nosotros. En la medida en que vayamos propiciando momentos de conversación, vamos a poder ir aclarando otros conceptos, vamos a poder demostrar que, por ejemplo, la Biblia católica y la Biblia que nosotros leemos es la misma, ¿verdad? Son traducciones que prácticamente comparten el mismo concepto, salvo distinciones únicamente de palabras, y que a María no solo la queremos, sino que la respetamos y reconocemos la gran labor que ella efectuó en esta maravillosa obra de Cristo, pero que no decaiga, que continúe y que en algún momento, como dijo Martín Lutero, dice, nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo baja al corazón. Amén. Sammy, ¿tienes que compartir algo? Básicamente que las cosas, que no perdamos de vista al que tenemos que ver, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos enfoquemos en cosas que no tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Hay un solo camino y hay uno solo que es la verdad, y hay uno solo que es la luz. Entonces, que no nos desenfoquemos, porque tanto católicos como evangélicos somos uno. Hay un solo Dios y es un solo cuerpo. Entonces no hay diferencia porque Cristo vino precisamente eso, para quitar el muro y para erradicar la diferencia. Ya no hay judíos, ya no hay libres, no hay católicos, no hay evangélicos, porque Dios nos mira
como sus hijos. Simplemente somos hijos y somos aceptos por medio del amado. Entonces, yo creo que no hay diferencia entre unos y otros. Y como decía David, Dios la baja al corazón porque Dios es el que ve el corazón. Es el único que puede ver. Hay muchos evangélicos que se están perdiendo mucho de la gracia de Dios precisamente por eso. Y hay muchos católicos que los vemos con esa vida en abundancia, con esa bondad, con esa personalidad propia de alguien que cree en Cristo Jesús. Claro. Una de las primeras veces que iniciando mi sendero en la fe cristiana, un compañero de equipo, no sé si me estará viendo en este momento, de los barrios del sur, un gran amigo, se acerca y me dice el Huiche, porque yo era lo que diríamos en Costa Rica, pues un bicho. Yo era parte de la fiesta junto con mis amigos. Andábamos en nightclubs y andábamos haciendo loco por todo lado. Y de un momento a otro yo no termino de entender qué es lo que me está pasando. Lo único que sé es que me he encontrado con Dios y que estoy cambiando en muchos sentidos. Ni siquiera porque me obligan, es que estoy desarrollando gusto por otra cosa. Entonces se me acerca Wichi y me lanza esta pregunta. Y me dice: ¿y ustedes en qué creen? Primero, yo no sabía que él me estaba viendo desde otra perspectiva, como si yo hubiera abandonado a algo. ¿Y ustedes en qué creen? Entonces me confundió. Él me confundió y yo titubeé. ¿Y en qué creo? Porque en tantas cosas que estaba aprendiendo. Así que yo cuando titubeo, él vuelve a responder y me dice: ni siquiera sabe en lo que cree. Algunos se rieron y se cerró el capítulo por ese momento. ¿Qué debía haber respondido siendo un pollo en la fe, un infante en la fe cristiana? Primero que nada, todo se circunscribe en una persona: Cristo. En Él. No es otra cosa más que discutir, como decía David, en quién sí, en quién no. Lo que necesitamos es traer todo al corazón de la Biblia, al corazón del plan de Dios, que es Cristo, Jesús. ¿Y en qué creo? En Cristo. Creo en Él, en lo que Él ha hecho. Vamos a avanzar, tal vez decir un par de cosas de lo que es una historia buena, una historia valiosa, un testimonio. Usted y yo tenemos que aprender a compartir nuestra fe en cortos minutos. Una historia buena es una historia corta. Una historia buena es una historia clara. Básicamente, por aquí anduve yo, conocí al Señor y hoy la estoy pulseando por acá. La última vez que compartí mi fe fue el día lunes. Me quedé botado en mi bicicleta y por dicha cerca del taller del ciclo donde normalmente me la ven, la entregué y rápidamente estaba en un taxi para regresar a casa, unos cortos kilómetros, para regresar a mi casa. Respiro profundo y ahí empieza esa tensión de que por dónde le entro y qué, y cómo está, y cómo le ha ido, y cómo está la cosa, y cómo le está yendo, y esto y lo otro, y de dónde, y ahí empieza uno, pa. Terminamos en la puerta de mi casa orando. Me alcanzó para orar en la puerta de mi casa. Y la petición de oración fue de él. ¿Le puedo pedir un favor? Claro, con mucho gusto. Usted podría orar por mí antes de bajarse. Claro. ¿Por qué? Porque hay una gran... No es que yo soy Billy Graham, es que ni soy especial, es que hay una enorme necesidad. Enorme. Y tenemos que aprovechar tiempo. Muy bien. Una buena historia corta, una buena historia clara, una historia natural con la intervención sobrenatural, no una historia pandereta. Hablamos español tico, no el idioma pseudo raro, extraño, evangélico a veces, que solo lo entiende otro pandereta.
Tenemos que hablar el idioma de la gente. Yo estoy diciendo de palabras gruesas ni nada. Estoy hablando claro. Estoy diciendo que debemos ser claros. Bien, vámonos. Vamos adelante. Yo quisiera ahora que nosotros entendamos que está nuestra historia y en segundo lugar necesito conocer la historia, pero la historia de Dios. Ahora sí, el Dios de la historia tiene una historia con la raza humana. Tiene un plan, tiene un proceso. Esta historia precisamente es el plan de Dios para salvarnos. Y nosotros necesitamos conocerlo. Para eso voy a ocupar una hoja entera. Quiero compartir con ustedes algo que los que somos de la vieja guardia nos fue enseñado de memoria. Se llamaban las 4 leyes espirituales. Yo tengo que saberlas, tengo que tenerlas acá. No siempre las repito una detrás de la otra. Perdón. No siempre uno termina siendo plástico o mecánico, no siempre. Pero yo necesito conocer estas 4 leyes espirituales, porque reflejan cómo el Dios de la historia planeó salvarnos a nosotros. Así que, consejo, estructure su mente, porque un día en un taxi lo que vamos a tener son 10 minutos. O en una conversación de almuerzo lo que voy a tener es un rato, y yo tengo que saber cómo dibujarle a alguien el plan de Dios. ¿Cómo hacerlo? Y todo esto lo aprendemos, por supuesto, con la historia de este famoso ex ciego. Primera ley, ley número 1. ¿Ok? La primera ley importante es: Dios me ama. Dios me ama. El amor de Dios es absoluto por nosotros. Y tiene un proyecto, tiene un plan. Desde que estabas en el vientre de tu madre, te conocí y te envié. Por eso es que al ciego, vaya, lávese. ¿A dónde? A Siloé, que significa alguien que ha sido encomendado, alguien que ha sido enviado para ser portador de esa luz. Porque toda la humanidad está ciega, no porque no ve físicamente, sino porque no logran discernir quién es Jesucristo. Ha quedado enterrado muchas veces en facetas religiosas. Así que Dios nos ama. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 y verso 16. Uy, no me quedó mucho campo aquí. 3:16 de Juan. De tal manera amó. Escuche esto. Lo que necesitamos no es valor antes que amor. Lo que impulsa que nosotros compartamos nuestra fe es que amamos a alguien. Amamos a otra persona. Más que valentía es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios me ama y tiene un proyecto, tiene un plan para mi vida. Yo tengo que saberlo. Dios me ama, Dios nos ama. Jesús lloró sobre una ciudad rebelde, los ama. El próximo capítulo que vamos a estudiar, que lo va a compartir David Jackson dentro de una semana, no se lo pierda. Es un capítulo poderoso del Evangelio de Juan, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor y no soy cualquiera. El bueno, el buen pastor soy yo. Doy mi vida por las ovejas. Nos ama, Dios nos ama. Aquí la pregunta que surge es: si Él me ama, ¿por qué yo no lo siento? Si Dios a mí me ama, ¿por qué las cosas a mí no pareciera que Dios me ame? Porque la cosa no está caminando. Bueno, aquí está la segunda ley que responde al porqué de eso. La segunda ley
implica que nosotros estamos separados de Dios. Nosotros estamos separados por el pecado. ¿Ok? Esta palabra que no le gusta mucho a la gente posmoderna, porque suena que en algún momento suena a religiosidad, suena a esto, lo otro, es una palabra real. El Creador dejó reglas, dijo: de aquí no se pasen, si no te va a doler como cuando le dijimos a nuestros hijos: no haga esto por tal y cual cosa. Pero somos cabezones, somos necios. Estamos separados de Dios por el pecado. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, dice que la paga del pecado es muerte. Y el capítulo 6 también dice que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 3. Ambos en el verso 23. Nosotros necesitamos entender que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios me ama, número uno, y número dos, estoy separado de Dios por el pecado. Esa es la segunda ley. Es una ley espiritual. Estoy separado de Dios. Y la pregunta es: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer un sacrificio, ir caminando hasta Cartago. Necesito arrodillarme en semillas de maíz. Necesito decirle a alguien para que esa persona me perdone. No hay nada que hacer. De aquí abajo no hay nada que hacer. Todos somos pecadores, todos estamos separados de la gracia y de la gloria de Dios. Horrible si quedara hasta ahí. Horror de horrores si eso quedara hasta ahí. Esto nos lleva a la tercera y a la cuarta ley espiritual. La tercera ley espiritual es que Dios fue capaz de proveer una respuesta. Dios fue capaz de proveer algo que nosotros necesitábamos. Y es que Él dio una respuesta en la persona de Jesucristo. Él nos dio a Cristo. No hay ninguna otra opción. No hay otra, no hay otro sendero. Aquí está el ser humano, aquí está usted, aquí estoy yo, hombres, mujeres, aquí estamos. Y aquí está Dios. Aquí hay un abismo. Una religión no alcanza. Buenas obras no alcanzan. No alcanzan. No hay forma, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Que mi abuela era muy buena, que mi abuela o mi mamá o hacía, no alcanza. Mi familia no alcanza nada. No hay absolutamente nada que hacer, nada. Pero dice la Biblia en Juan 14, en el verso 6, dice Jesús: yo soy camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué significa esto? Que en el abismo que hay entre el ser humano y Dios, lo único que puede conectarnos es la cruz de Jesucristo. Es Cristo, no es una religión, no es una acción, no es un vínculo, una conexión familiar, nada alcanza. Lo único que sirve es Cristo. Soy camino, soy verdad y soy vida. Palabra de Jesucristo. No hay ningún otro camino. Todos los caminos se quedan cortos si alguien dice: quiero ir a reencontrarme con mi Padre.
Jesucristo es el único camino. Y esto nos obliga a tener otra pregunta. Y esta pregunta es para mis compañeros, para que puedan, esta pregunta es para que ellos puedan registrar lo que nos digan. Yo le pregunto a usted, ¿podría compartir el momento en el cual usted se encontró con Jesucristo? Usted puede ubicar en el tiempo y en el espacio el momento en que el Dios de la historia se metió en su historia. Cuando yo le conocí, cuando realmente no hay, todo se detuvo, cuando Él apareció en nuestra vida. Y nosotros podemos decir, ese día yo lo conocí. Ese día yo estaba de esta manera y conocí a Jesucristo. Y aunque no soy lo que debería ser, no soy lo que un día fui. La cruz de Cristo es la que nos conecta. Y esto hace que tengamos otra pregunta y también que nos veamos obligados a decir, bueno, ¿cuál sería la cuarta ley entonces? Porque si estoy delante de un Dios que me ama y tiene un proyecto para mi vida, y si yo estoy separado porque soy un pecador, separado de Dios de manera irremediable desde la perspectiva humana, pero Dios respondió a la raza humana enviando a su Hijo para que pudiera hacer respuesta el puente que necesitábamos porque no podíamos cruzar el abismo. ¿Por qué todavía me siento como me siento? ¿Por qué no logro poder decir que conozco a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué razón me pasa lo que me pasa? Es que yo necesito conocer la ley número 4. Y es que, aunque Jesús estaba ahí, capítulo 9 de Juan, Jesús estaba ahí, no muchos tuvieron conexión con Él. Muchos lo rechazaron. Muchos no lo aceptaron. Muchos. La última parte, como bien la traza David, la última parte del capítulo 9 del Evangelio de Juan es impresionante, es extraordinario lo que uno encuentra allí, porque nos damos cuenta de que ellos empezaron a decirle, bueno, ¿usted qué es lo que está diciendo? Que nosotros no somos capaces de ver. Y Jesús les responde, verso 41, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero afirman que ven y por lo tanto su pecado permanece. Nosotros necesitamos recibir, aceptar a Jesucristo como Salvador personal. No es algo hereditario de mi abuela y mi bisabuela, es algo que yo tengo que decidir. Es algo que yo necesito proponer y decidir en mi propia vida. Dice Juan capítulo 1 y verso 12 del Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el cielo, el Padre les ha dado un derecho de ser llamados hijos de Dios. No es porque anduvo cerca, no es porque yo asisto a un templo, no se trata de una afiliación. Se trata de una relación, de una aceptación. Yo necesito recibir a Jesucristo como el Señor. En una escuela bíblica podríamos empezar a adentrarnos en las densidades de algunos conceptos teológicos, pero no si antes nosotros no hemos conocido la misma luz que es el Señor. Nosotros necesitamos tener una vivencia personal y real con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la cuarta ley.
La primera, repasamos, sencillo, Dios me ama, tiene un proyecto maravilloso para mí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y por qué no lo disfruto? ¿Por qué no lo veo? Porque mi pecado me separó de Dios. Porque igual que Adán, igual que Eva, fuimos expulsados de la presencia de Dios por nuestras malas decisiones. Y estamos lejos de allá. Entonces, ¿y ahora qué puedo hacer? Nada. Fue Dios el que hizo. Envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos entender cuál era el sendero de regreso a casa. Y para hacer eso necesito caminar por el camino, absorber la vida y la verdad de Dios que está reflejada en Jesucristo. Y es una experiencia transformadora, es una experiencia maravillosa, experimentar la gracia poderosa de Dios. Necesito recibirlo y aceptarlo como mi Señor y como mi Salvador. Así que estas son las 4 leyes espirituales. Les repito la pregunta que queremos conocer de usted. Cuéntenos un poco de aquel día en que el Dios de la historia se metió en su historia y cambió toda nuestra historia. Es maravilloso. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿dónde estaría yo? Wow, ni cuando soy el más optimista podría señalar que estuviera de alguna manera bien. Porque cuando Jesucristo llegó a mi vida tenía 21 años y realmente un desastre de vida, un desastre moral, ético, un desastre. Y le agradezco a Dios que el Dios de la historia cambió mi historia. Dice una canción que me gusta mucho, que canta mi mentor, el pastor José Satirio dos Santos. Él la canta mucho. Una nueva historia Dios tiene para mí. Un nuevo momento Dios tiene para mí. Todo lo que en algún momento fue robado y perdido, de nuevo Él lo restaurará. Es maravilloso, es una canción amparada en varios textos de la Biblia. Uno es Génesis, cuando Dios hace un trato con Abraham. Sal de tu tienda, hijo mío, y alza los ojos para que veas lo que tengo para ti. No lo puedes contar, no lo puedes siquiera imaginar. Es maravilloso. No hay nada mejor que entregar la vida a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y voy a venir al último concepto. Algunas lecciones que debemos tener claras cuando estamos hablando de visión y de testimonio. Antes le pregunto a alguno de mis compas si hay alguien que nos ha hecho saber de aquel happy day, dice la canción. Tengo 2 acá, una es de Alberto Solano, que nos las comparte a través del muro de Facebook. 10 años atrás llegué al Templo Vida Abundante Coronado a regresar una cámara que me dejaron olvidada en el carro. Me imagino que un taxi o un taxista informal, ¿verdad? O deduzco. Y en ese momento un lapso de amor por medio de una alabanza me atrapó. Y hasta la fecha hemos estado. Hoy estamos virtual, pero pronto estaremos de manera qué linda historia, presencial. Lindísimo. Aquí hay una de manera anónima por WhatsApp. Después de varias dolorosas infidelidades, complejos, vacíos, baja autoestima, oré muy cansada al Señor. Ya no me queda nada más, Señor. Y ahí Cristo sopló vida a los huesos secos y a los de mi familia. No soy tan valiente para hablar, pero creo que mi vida refleja mi después de Cristo. Cuando mis amigas están tristes, aunque no sean cristianas, recurren a mí pidiendo. Algo verán en mí que cambió. Hermosísimo. Qué belleza. David. También nos comparten por nuestro muro de Facebook. Gloria Umaña Castillo nos dice: conocí a Jesucristo en una depresión posparto, ahí me rescató.
Jesús Carvajal, 7 de junio de 1984. Día, mes y año incluido. Jesús Cascante Salas dice: yo no recuerdo fechas, lo que sé es que me dio esperanza y a pesar que constantemente peco, sé que Él con su amor se olvida de mis errores y los tira al fondo del mar y una vez más se manifiesta la gracia vez tras vez. Pablo Quirós, 7 de septiembre del 2007, me sacó del barro donde yo mismo me metí y me rescató. Y Rafael Martínez Alvarado nos cuenta: yo recuerdo muy bien de dónde me fue a sacar. Recuerdo muy bien cómo mi soberbia se vino abajo y cómo recibí su amor. Yo creo que muchas historias retratan el mismo caminar de este ciego, de aquí en Juan 9, que en el versículo 8 también nos informa de que era mendigo, ¿verdad? En ese tiempo no había sistema braille, no había perritos para conducir a ciegos, ¿no? Él era una persona que dependía de los demás. Jesucristo llega, lo ve mendigando, ciego, toca sus ojos y le da la vista. Y esa historia se sigue repitiendo a través de los siglos. Una cosa sé, dijo. Solo, no sé muchas cosas de teología, yo no puedo hablar mucho de esto, lo otro, pero hay una cosa sé. Ayer yo era ciego y hoy veo. Y era atrevido, era bandido. Ustedes también quieren hacerse cuando le insistían, ¿verdad? Y eso que sus papás se agacharon, dijeron: bueno, nosotros no sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ven? No sé, porque estaban con temor. El temor no es un buen compañero de vida. No sé si querías decir algo, Sammy. Que dice Z.M. Ari: crecí en la fe cristiana, a los 13 años me desvié, pero luego de tocar fondo a los 20 años el Señor me alcanzó en un bus de Coronado. Es demasiado maravilloso. Y otra vez más estoy en el redil. Las historias, sí, David. También nos comparte por nuestro muro de Facebook UMP, dice: mayo del 2011, una prédica suya, Pastor Ricardo, una nueva historia para mí. Uy, esa es de las cosas más emocionantes que pueda haber, que en algún momento Dios sea capaz de nuevo de usar un burro para sus propósitos eternos. Y eso es capaz Dios de hacerlo con nuestras vidas. Una de los momentos con el que quiero introducir, que son algunas llamémosle lecciones. Sé que estamos como ya con el tiempo un poco avanzado, ya casi tenemos que ir aterrizando porque siempre nos gusta escuchar las preguntas que puedan haber, algún otro comentario, pero quiero después de hablar de la historia y después de hablar del plan de Dios, ahora quiero tratar de hablar de las lecciones de Dios, porque no hay nadie más apropiado que Cristo para volverlo a ver y encontrar en Él al Maestro maravilloso, al Dios eterno que nos vino a visitar en la persona del Hijo y que nos perdonó, que nos sanó, que mostró el camino de regreso, sino también verlo como lo hizo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, el arte de hablar con una mujer, de entablar un diálogo: dame agua, y por qué, y cómo se le ocurre que usted es judío y que yo aquí, que es un arte, Algunas lecciones, algunos voy a llamarle tips. Siempre debo tender un puente. Primer tip: un puente. Hoy por hoy, llegar de manera abrupta, irrumpir de una manera violenta. Había mi suegro que está ya con el Señor, un pastor. Mi suegro era, si el reino de los cielos fuera automotriz, mi suegro sería un bulldozer, un tractor. Era un viejo grandote así, unas manotas, era constructor, era un toro así, y así era su personalidad. Era un hombre rudo. Cuando él era un niño, su papá lo castigaba metiéndolo a la cárcel de Sabanilla. Imagínese usted, con los rurales llegaba y le decía: ¡pum! Metan a este vagabundo que lo encontré jugando fútbol. Ese era mi suegro. Mi suegro fue un hombre rudo, duro. Y la forma de pensar de mi suegro, su versículo favorito era: oblígalos a entrar. Así que mi suegro no era dulce, mi suegro no era un caramelo, mi suegro era rudísimo y era teso. Entonces yo no conozco ningún evangelista más efectivo que él, pero él no andaba con rodeos. De a una, ¡pa!
de una vez. Y nosotros necesitamos entender que en tiempos como este es importante establecer un nexo, un puente. Y vemos a Jesús haciéndolo. Mujer, dame de beber. Uy, ahí empezó todo. Y terminó siendo la primera evangelista. Un pueblo entero llamado Sicar se convirtió a partir de esta mujer. Y todo empezó con un puente que se estableció. Un nexo que se estableció. Puede ser una buena obra, tocar de alguna manera, saber de la necesidad de alguien y acercar un puente. ¿Cuál? Que Dios nos guíe y nos ayude. Segundo tip, preguntas coherentes, correctas, apropiadas. Hacer una pregunta: ¿cómo te sientes? A un compañero de trabajo: disculpa que sea atrevido, pero me parece notar que no estás viviendo tu mejor momento. Me parece que te percibo triste, decaída, decaído. ¿Podría de alguna manera servirte en algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Quiero que sepas que estoy. Una pregunta apropiada, oportuna, puntual, sincera, respetuosa, clara. Yo tengo tercer tip. Necesito practicar lo que se llama paciencia. Porque hay gente que quisiera que todo fuera así y ya. O sea, que hoy le hablé de Dios y que mañana sea Billy Graham. Hoy le hablé de Dios y mañana es la Madre Teresa. Las cosas no funcionan de esa manera. Hay personas a las que le hablaste hoy y en el segundo siguiente vinieron y tuvieron su encuentro con Dios. Y hay personas por las que hay que orar años y predicarles años de años. Necesito practicar paciencia. Una de las conversiones que yo más atesoro en mi corazón es que Dios me permitió ver venir a Cristo, a mi padre y también a mi abuelo. A mi papá, años de años. Yo llegaba a hablarle de Dios, se prestaba la oportunidad y de un momento a otro empezábamos a interactuar en la mesa, nunca se me olvida. Y yo empezaba: papá, él estaba todo intrigado, impresionado, porque él me conocía, se preocupaba por su hijo. Y de un momento a otro él empieza a ver el vuelco que está dando la vida de su hijo y él cobra interés. Y en aquel génesis de mi caminar yo empiezo a hablar con mi papá y de un momento a otro lo veo que le empieza a temblar la mejilla de este lado, y de un momento a otro lo veo tratando de luchar con las lágrimas, y de un momento a otro lo veo que saca el pañuelo y se seca y se suena la nariz. Y yo decía: lo tengo cocinado, lo tengo porque lo tengo. Y le decía: papá, es el momento, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, ¿quieres hacerlo? Y llorando así con el pañuelo, así llorando, me decía: no quiero. Y uno decía: yo quería matarlo, porque uno supone que aquella lloradera era contrición, pero no lo era. Era emotividad y había que tener paciencia. No estoy diciendo que justifico aquello, lo que estoy diciendo es que debía ser diferente. Así que no tomó su decisión en ese momento. Siguiente, para terminar, porque creo que los de producción me están haciendo caras. Así que debo siempre, número 4, dar esperanza. Tenía otra, pero el tiempo nos ganó para dar un espacio. Debemos dar esperanza siempre a la gente. Compartimos el evangelio, lo aceptó, no lo aceptó, siempre esperanza. Esperanza. ¿Por qué? Porque con Cristo siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. La manera en que lo presenta Malaquías al final del Antiguo Testamento es: les nacerá el sol de justicia. Uy, qué belleza. Un día volverá a amanecer, gracias a Dios por Cristo. Así que, bueno, voy a orar y después
Quedamos un ratito aquí para ver si hay alguna inquietud, algún aporte que valga la pena tomar en cuenta. Y terminamos. Señor, quizá haya alguien al otro lado, a quien no podemos ver, que se quedó todo este rato escuchando. Y aunque estamos enseñando en un rotafolio y con un pilot, el Espíritu Santo empezó a escribir en su corazón. Y qué maravilloso sería que en una noche como esta de escuela, donde abrimos el libro de Dios con hambre, con sed, con anhelo, alguien allá del otro lado, a partir del punto 4 de las leyes, diga: yo necesito aceptar a Cristo como mi Rey, como mi Salvador y como el Señor de mi existencia. Y en este momento yo te pido, Señor, yo te pido que un milagro ocurra y que estas palabras sean dichas desde el corazón. No termino de entender todo, no sé qué es lo que está pasando, pero entrego mi vida a ti, Jesucristo. Estoy cansado, cansada, triste, en una bodega de depresión, sin esperanza, y me están diciendo que tú eres la luz de este mundo y que contigo puede volver a amanecer. Quiero tomar tu mano, Jesús, y caminar contigo. Ayúdame, guíame, perdóname, sáname y sálvame. Señor del cielo, si alguien hizo esta oración, te pedimos, permítenos conocerle. Dale el valor para levantar la mano y darse a conocer. Y te pedimos, Señor, una vez más, usa un burro, y en este caso a varios, para glorificar tu nombre y llegar donde tú quieres llegar. Que así sea. Amén, amén. Bueno, quisiera saber si mis compañeros tienen algo que decir para ir cerrando. Sí, gracias, pastor. Muy animada la iglesia el día de hoy. En cuanto a las preguntas, Gabriela Abinazar de Marves nos hace una pregunta que de hecho consolida otras 3 preguntas muy similares. Indica: me encantaría presentar el Evangelio de una manera práctica, pero impactante y corta, con desconocidos o conocidos. La verdad me cuesta. Veo que a nuestro pastor se le hace tan fácil. ¿Cómo lo puedo hacer? Ok, debo decir que no me resulta fácil. Sí, lo que he hecho siempre es orar, porque al ser pastor, lógicamente muy a menudo estoy rodeado de personas de la misma fe que yo tengo, muy a menudo, interactuando. Así que trato de, en primer lugar, no desaprovechar las pocas oportunidades que tengo de interactuar con gente que no es cristiana. Cuando ando en bici, cuando me monto en un taxi, cualquier otra vía de contacto con gente que no es normalmente de iglesia, trato de superar temores y todo, me encomiendo a Dios y trato de encontrar un vínculo. Pero una cosa sí le voy a decir: fácil no me resulta. Trato de sobreponerme a mí mismo, porque entiendo que podría ser la única oportunidad que yo tenga con aquella persona. Así que trato de hacerlo siempre. Sí, gracias, Paz. Quisiera ahí agregar, la maravilla del Evangelio es que lo podemos nosotros presentar en un espacio tan corto como subiendo 3 pisos en un ascensor o esperando una cita en un hospital 50 minutos. Lo podemos hacer. O sea, Dios bajó aquí a la tierra, Dios nos creó para su gloria. Nosotros pecamos, caminamos en contra de Él. Todo aquel que peca muere, dice Ezequiel. Por lo tanto, Dios envía a su Hijo a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y a morir una muerte y un castigo que nosotros debíamos sufrir. Y gracias a eso ahora tenemos esperanza. Y a partir de ahí nos podemos extender todo lo que quisiéramos. Pero quizás a Gabriela yo le diría,
lo impactante del Evangelio no es la manera en que lo presentemos, lo impactante es el mensaje, es lo que hizo Jesús en nuestras vidas y por eso estamos hoy aquí nosotros queriendo conocer más sobre ese Jesús, ¿verdad? Samito. Sí, yo creo de la misma manera que es nuestro testimonio. Es nuestro yo conocí en el barrio, yo me crié en un barrio marginal, entonces ahí el gran sueño de los chicos del barrio era ser trailero, ¿verdad? Entonces imaginemos el nivel escolar que teníamos y no nos preparamos nada porque ese era el gran sueño. Pero conocí a un efectivísimo evangelista, Reinaldo, reparador de cocinas, chico que tampoco pudo estudiar mucho, pero su testimonio, a él le decían ratoncillo, pero el ratoncillo es por un tema de vivo, ¿verdad? ¿Cómo usted puede atrapar un ratón? Son mañosísimos, mañosos en otras palabras, ¿verdad? Y se convierte al evangelio. Y él predicaba a partir de eso. Entonces agarraba a los expresidiarios y todo el barrio y los metía a la iglesia, porque le decía, recuerda que yo era ratoncito, ¿verdad? Como yo era un bicho, y vea. Y mucha gente que no iban tal vez con otras personas a través de las palabras de este simple señor, iban a la iglesia o a la casa culto que fue luego la calle del Campo Socialista como se diseminó el evangelio dentro de la isla. Bueno, Ricardo sí conoce esa experiencia. En salas de casa esa era la iglesia cubana y todavía es. Y allí los agarraba él, vamos, porque habían visto el cambio de un bicho a alguien ahora que tiene el amor de Dios en su corazón. Bien. Bueno, termino con estas palabras de Sammy. Les recuerdo, como dijo este hombre, solo una cosa sé, no sé muchas, pero una sí la sé. Yo ayer era ciego y hoy veo. Que Dios nos bendiga y nos use a todos. Chao.